es el UTR, eso no lo puedo... ¿Cómo? No entendí cómo encontrar los ángulos de los... Bueno, es que vos lo trasladás. Si no te cuesta manejar, lo trasladás digamos, al origen. ¿Cierto? Este está acá. Este está ahí. Yo acá los he encontrado. O sea, usted tendría que hacer todo esto. El triángulo didáctico es para no hacer todo esto. ¿Entiendes? Yo te lo hice didácticamente y después te lo hice así para que vieras de dónde sale aquello. ¿Entiendes? Sí. Esto es lo didáctico. De acá sale todo. Y este sería el proceso para llegar a eso. ¿Entiendes? Entonces, este vector es paralelo a este. ¿Y cómo se obtuvo? Es el URS. Es UR menos US. Vos sabés que el UR está acá, porque va en el baricentro. El US está acá. Y el UT está acá. ¿Está bien? Sí. 120 grados desfasados. Entonces, UR menos US sería UR más el opuesto de US. Sumada, y te da este que es el URS. Que tiene que ser paralelo a este. Entonces, si acá es 90, más 30 son los 120. Entonces el URS da 120. Y el UTR es UT menos UR, el opuesto de UR. Está acá. La suma te da el UTR, que es paralelo a este. Y está a menos 120. ¿Está? O sea, este sería el proceso. Si ustedes tienen dudas o les cuesta verlo, pero aquello sería para resolver cualquier problema. Cualquier problema porque es cuestión de armar el triángulo, nada más. ¿Se entiende? ¿Listo? Las tensiones de fase, acá es otra forma de ver el problema. Acá dicen sistemas perfectos. Yo he visto digamos, este autor lo puso así, pero en realidad son sistemas simétricos cuando son definidos por las tensiones. Cuando el sistema es simétrico y equilibrado, ahí decimos que el sistema es perfecto. Un concepto un poco más elaborado. ¿Sí? Por lo general, los generadores se construyen para que sean simétricos, para que las tres tensiones sean en módulo iguales y para que estén igualmente desfasadas. ¿Está bien? No van a construir un generador asimétrico. Por lo tanto, lo normal es que sean simétricos. Y acá lo que está hecho es el desarrollo temporal, que ya es lo que hemos visto en la unidad anterior. El vector máximo de tensión en la fase R, que está girando a la velocidad angular omega, me describe la onda en el tiempo. 120 grados después vendrá la tensión máxima en la fase S, que al girar con la pulsación omega me describe esta otra onda. 120 grados después viene la tensión máxima en la fase T, que me genera esta onda. Que es lo que yo hice en la última clase, que las puse las tres juntas. ¿Está bien? Bueno, acá arrancó de 90, lo cual no quita que yo arranque de 0, porque esto, acuérdense que son fasores que están girando. Eso depende de dónde yo le saque la foto. ¿Está bien? Como estamos expresados en valores eficaces, lo multiplico por raíz de 2 para tener el valor máximo. ¿Está bien? Por eso aparece la raíz de 2. Entonces, la tensión temporal en la fase R es raíz de 2 UR0 por el seno de omega t. En la fase S0 es por raíz de 2 US0 por el seno de omega t menos 120, porque viene 120 grados después. O bien 240 grados si lo contamos por el otro lado. Y en la fase T viene 240 acá. Primero vinieron 120 y después otros 120 son 240. O bien
UT0 por el seno omega t más 120. Menos con menos me da más. Y menos 120 con el menos me queda más. Eso nos permite también trabajarlo en forma compleja. Y en forma compleja, nosotros en forma trigonométrica, la tensión VR0 es U, la amplitud, U por los 90 grados. Y eso es U coseno 90 más J seno 90. Coseno 90 es 0. Y seno 90 es 1, así que me queda 0 más J. El más J, acuérdense, indicaba un giro del vector 90 grados en sentido antihorario. 90 grados en sentido antihorario. ¿Lo ven? En el caso de la fase S, está medido, al revés, o sea, en sentido positivo. Entonces son 330 grados. US0, la tensión máxima U por el ángulo de 330. Entonces U coseno de 330 más J seno de 330. Entonces es igual que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 30 es un medio. Menos un medio en este caso. ¿Sería una secuencia negativa? No, positiva, RST. Pero aparece primero. ST. Pero si cada 120 grados no es el ángulo. Sí. Va girando. 90. Y después si de 120 aparece ahí también. ¿Cuál sería el T? El S ahí. Está. Siempre gira, eso no se confundan, siempre los fasores giran en sentido antihorario. No los cambien porque entonces se desarman todo, no pueden cambiar las cosas, pero no lo va a leer. Siempre giran en sentido antihorario. Entonces me da esta expresada en forma compleja. Y la UT0 será el U 210. Otra vez. 210. O sea, desde acá hasta acá. En sentido positivo. Y eso es U coseno de 210 más J seno de 210 es menos raíz de 3 sobre 2 menos J un medio. Si nosotros sumamos parte real con parte real con parte real, acá se simplifica. Y me da 0. Suma la parte imaginaria más J, menos J un medio, menos J un medio, me da 0 también. Lo cual es correcto. La suma de las tensiones de fase, como las tres tensiones son iguales y desfasadas del mismo ángulo, la suma debe dar 0. Ese es otro criterio para decir que el sistema es simétrico. ¿Está bien? Así se produce el generador. ¿Sí? ¿Cuándo usaríamos un sistema simétrico? Sí, asimétrico. Bueno, ahí tendría que usted fabricar un generador que tenga las tres bobinas distintas. ¿Pero para qué me refiero? ¿Qué uso le podríamos Ninguno, dar a un simétrico? ninguno. Es teórico nada más eso. O sea, yo le respondo lo que podría llegar a ser usted. Ahora, en la práctica, siempre van a ser sistemas simétricos. Porque el generador se fabrica y se concibe de esa forma. Imagínese usted el problema que tendría si el generador le tirara tensiones de 220, de 280 y de 140. Claro, usted tendría que tener aparatos para 240, aparatos para 120, aparatos para 280. ¿Y cómo sé yo que justo la fase que me tocó acá es la de 280? Uy, traje aparato de 120. No puede ser eso. Eso sería, digamos, en teoría usted lo puede hacer. En la práctica es algo irracional, incómodo. ¿Está bien? Porque acá en esta aula llega la fase R y el neutro. Póngale. Si usted lo hace asimétrico y a esta fase le llegaron 120 volts y usted tiene un aparato de 240, no lo va a poder conectar. ¿Está bien? Ah, bueno, entonces vamos al aula de al lado, que está la fase S y el neutro, donde tenemos 240. ¿Me entiende? Eso sería irracional. Por ejemplo, los transformadores de la calle son simétricos porque ese que tiene la misma función interfaz, pero no son tan equilibrados.
pero todo tiene la misma corriente. Bueno, pero usted sigue con ese tema. A ver, muchachos, por favor, escuchen un poquito. Te lo preguntó la otra vez. No sé, ¿habrás tenido algún problema con el desequilibrio? Digo, porque a lo mejor has tenido un problema y de ahí te ha quedado el problema aplicando la... Yo cuando lo había estudiado en un dibujo técnico, donde hacían intenten de equilibrar todas las fases, si no pasa tal y tal cosa en el transformador. Estaban todas unas pinzas amperométricas midiendo la corriente que circulaba por cada fase. Todos los sistemas tienden al equilibrio. O sea, cuando yo diseño una red, una línea, creo que te lo dije. Suponemos que por cada vivienda tenemos 1000 vatios. O ponele 3000 por cada unidad. Ahora, ¿es cierto eso? No, no es cierto, porque vos podés prender más luces, quitar... Ahora, ¿estás muy lejos de la verdad? No, no estás lejos de la verdad. ¿Por qué? Y porque en un barrio, el loteo, eso le puedes preguntar a la gente de arquitectura, los lotes son fracciones o parcelas que tienen todas la misma medida. Por ejemplo, el frente, 10 de frente por tanto de profundo. Vos lo hacés un lote, una parcela de 10 por 20, y la otra la hacés de 15 por 25, la otra la hacés de 13 por... No. Si es más grande, compras dos entonces. Claro, exactamente. Vos no hacés eso. ¿Por qué no lo hacés? Sí, porque es un problema para vos, para la escritura, para... Además, porque vos desde el punto de vista de la ingeniería no andás comprando, digamos, por ejemplo, esa puerta debe ser de 1,10 metros o de 90. Fíjate, esa puerta es más grande que lo normal de cualquier casa nuestra. Es más grande que la de 80. Mirá el problema que tiene. Acá tiene una justificación. Mirá el problema que tiene. Fíjate. Esta puerta es basculante. No tiene bisagra acá. En tu casa vos tenés bisagras. No sé si me está viendo, ¿dónde está el chico? Vos tenés bisagras, ¿cierto? Esta es basculante. ¿Por qué es basculante? Porque es más ancha que lo usual. ¿Está bien? Por eso es basculante. Porque bascula en ese eje y de esa forma disminuye el radio de giro. Porque si vos la ponés con bisagra, primero vas a tener que poner unas lindas bisagras que soporten las reacciones del peso que genera ese tamaño de puerta. Y después el radio de giro es tan grande que vos nunca terminás de abrirla. No te dan los brazos. Exactamente. O nunca terminás de abrirla, nunca terminás de decir hola. ¿Entendés? Porque todavía se está abriendo la puerta. ¿Entendés? Entonces, el eje está descentrado para quitarle el radio de giro. Y entonces vos decís, ¿para qué la hicieron tan ancha? Para la evacuación, en caso de que hubiera fusible, sea más rápido. Por eso también abre para afuera. ¿Sí? Pero estas cosas están normalizadas. Nosotros los ingenieros normalizamos las cosas. ¿Por qué las normalizamos? Y porque si no, vos vendrías, no, a mí me gusta de 1,16. A mí me gusta de 1,24. Y entonces, ¿qué? El fabricante te va a tener que fabricar para vos de 1,16, para el otro de 1,24. No lo va a hacer el fabricante. El fabricante va a serial. Y eso sería lindo que lo estudiaras. Normaliza con series. Con las series que vas a estudiar en matemáticas. Y entonces te fabrica reductores con una serie, bombas con una serie, motores con una serie. Todo se fabrica con series. Porque si no, la fabricación sería un caos. Y no podés tener máquinas para todo. No, vos haces una serie y entonces fabricás de tal potencia, saltás a tal otra. De tal otra a tal otra. Todo siguiendo una serie. ¿Entendés? Se hace no por gusto, sino porque es más racional. En lo que es el consumo eléctrico, pasaría lo mismo. Y yo te expliqué, te lo dije a vos. Sí, por cada metro hay El grado de electrificación.
El grado de electrificación tiene que ver con la superficie cubierta y los vatios. Entonces, como las parcelas son todas urbanizadas con las mismas dimensiones, todas van a tener aproximadamente el mismo grado de electrificación. Vos me podés decir, bueno, no, porque yo tengo un terreno de 300 metros y quise construir 40. Está bien, pero son los cubiertos. ¿Entendés? Y en un caso hipotético, nosotros que Entonces, espera un poquito. Entonces vos cuando urbanizás y cuando se hace el diseño de la red, vos decís, tanta cantidad de lotes para la fase R, tanta cantidad de lotes para la fase S, y los tres son iguales. No es que vos cargas más uno con otro. Tratás de equilibrar. Eso es lo que te han enseñado. Buscás equilibrar las cargas. ¿Está bien? Como eso después depende del grado de electrificación y después depende del factor de simultaneidad y del factor de utilización, más o menos las tres están cargadas iguales. ¿Está bien? Quedan cargadas con la misma, primero porque vos la diseñaste así, y después porque ahora, por ejemplo, si vos te das un paseíto por todas las aulas, vas a ver que están todas prendidas las luces. ¿Entendés? O sea, están todas igualmente cargadas. A esta hora. Y si vos vienes a la noche, va a ser igual. ¿Entendés? Entonces vos, si te pones a calcular el factor de simultaneidad y de utilización, te va a dar que prácticamente las tres fases están cargadas de la misma manera. Lo mismo pasa en un barrio. Por supuesto que tu pensamiento, ¿cuál es? ¿Y por qué yo voy a hacer lo que está haciendo el otro? Y no, probablemente no hagan lo mismo. Pero el sol sale para todos. Y el sol se oscurece para todos. Entonces, las cargas que vos vas a usar son las que usa cualquier persona. Es muy difícil que vos se haga de noche y apagues todas las luces para no ser igual que todos los demás. ¿Entendés? O sea, todos tenemos un comportamiento marcado por una tendencia. Y en eso nos parece. De ahí surgen los factores de simultaneidad y de utilización, que se usan en todo cálculo. ¿De dónde salió eso? Una estadística. Digamos, son los hábitos. Lo primero nació de un diseño, de la red que vos pensás. Luego de la urbanización. Porque la urbanización tiene esa... Ahora vos te vas a un barrio privado y no, ahí los frentes son de 12 metros. O un poco más. ¿Por qué lo pensaron así? Y por la cochera doble, apareada. Entonces 12 metros es es una buena medida para tener cocheras apareadas. Ahí porque caben el ancho de un vehículo, está normalizado. La apertura de la puerta está normalizada para que no golpee al vehículo que está al lado y haya un espacio para que pueda bajar. Todo eso está normalizado. El ancho de un pasillo entre 90 y 1,10 metros. Vos decís, no, a mí me gustaría 1,40 metros. Bueno, hacelo. ¿Lo podés hacer? Sí, hacelo. Pero está desaprovechando terreno. Porque es un pasillo que te sobra para 1,10 metros. Bueno, entonces lo hacemos de 70. No vas a poder llevar una bolsa, no vas a poder llevar nada, porque te vas a golpear contra las paredes. Entonces todo eso, igual que otro detalle, los escalones. Vos subís en estas escaleras, ¿y cómo subís? Relajadísimo. No te cuesta subir la escalera. Eso se llama huella. O la huella, perdón, donde apoya el pie. ¿Todos tenemos el mismo tamaño de pie? No, hay algunos que tienen 45. Pero hay algunos que tengan 48. Y rarísimo. ¿Cierto? Bueno, de ahí salió la huella. Para que vos pises cómodamente. No toques con el pie en la contrahuella. Una de las críticas que le han hecho a ese edificio que está al lado del... Miren de lo que estamos hablando en conclusión. Ese edificio que está ahí al lado del estadio son las escaleras.